Muy bien, Jimena. Antes confirmar todos, por favor, quienes puedan confirmar que se escucha fuerte y claro. Ok, bueno. Bienvenidos a esta, la cuarta clase del curso de programación en R, acá en Prominat. El día de hoy vamos a abordar un tema muy interesante, que es el tema de los documentos reproducibles. Así que vamos a estar cerrando por acá el video. Ok. Bueno, como les comenté, el tema que vamos a ver el día de hoy es el de los documentos reproducibles o los documentos autorreproducibles. Okay. Esta definición de documento reproducible, viene sobre todo del área de la investigación científica. ¿Por qué? Porque pues en la investigación científica se da que un experimento se dice que es reproducible o que es replicable si, imaginémonos, yo desarrollo una investigación con mis datos y investigadores independientes, ya sea de otra universidad o de otro instituto, puedan replicar mi experimento y tener resultados similares, confirmando así que mi experimento fue correcto y que la hipótesis que yo confirmé es correcta. ¿Ok? Entonces, en el área de los documentos en R, tenemos la posibilidad de poder crear este tipo de documentos. Ahora, si... un segundo. Listo. Ahora, en gran parte, este sistema de documentos se utiliza mucho para reportería también. Entonces, esto va a ser una herramienta especialmente útil tanto para los que se dedican a la investigación científica o análisis estadístico, como para aquellos que tal vez sean de un área más del business intelligence o análisis de negocio y que tengan que frecuentemente generar reportes. Entonces van a poder utilizar R como herramienta. Los dos principales libros que al menos yo recomiendo muchísimo para esto son estos de acá. El primero que tienen acá, Dynamic Documents WinR en Canit, es un abordaje un poco más técnico, un poco más a profundidad de los documentos autorreproducibles, y de Canit, que ahora vamos más adelante a ver de qué se trata. Y Reproducible Research WinR and RStudio, que es una aproximación un poco más para investigadores, pero que recomiendo mucho porque es un abordaje un poco más ligero. Explican desde el principio la instalación. En el aula virtual van a tener disponibles estos dos libros, que ya hace bastante pues se liberaron para el uso abierto. ¿Ok? Entonces, antes de comenzar, vamos a ir a RStudio, pero antes de comenzar a hacer una aclaración muy importante, que esto es fuente de error para las personas que inician siempre con los documentos autorreproducibles, y es que es requisito instalar estos dos paquetes que normalmente no vienen instalados con RStudio ni con R. Ok, entonces vamos a venir acá y lo que vamos a hacer a continuación es paso a paso crear un documento autorreproducible. En el documento HTML que van a encontrar en el aula virtual vienen los pasos explicados uno por uno, pero acá vamos a seguirlos paso a paso para que también lo puedan ver en vivo. Ok, entonces ya tenemos instalados los dos paquetes que vimos anteriormente, que serían Canirt y RMarkdown. Entonces nos vendríamos a nuestro RStudio. Cuando lo abren se vería más o menos igual a este. Iríamos a la opción de File, New File, y aquí seleccionamos RMarkdown. ¿Okay? Acá nos va a pedir seleccionar el tipo de documento que vamos a generar. Sí les recomiendo investigar y experimentar, sobre todo con este tipo de cosas. La experimentación es muy importante, que también se pueden crear presentaciones, se pueden crear unos dashboard web,
y hay algunas plantillas para crear otro tipo de documentos. Pero el documento que nos interesa en la clase de hoy es este documento. Pues acá vamos a especificar un título, un autor, y aquí una parte muy importante es, vamos a seleccionar qué tipo de documento vamos a generar. Entonces, como ven, tenemos tres opciones. La opción de generar un documento de tipo HTML, que es muy similar a los que subimos nosotros al aula virtual. De hecho, los documentos que nosotros generamos para ustedes están diseñados con esta herramienta. Tenemos la opción de crear un documento de tipo PDF, para los que sean del área de ingenierías o ciencias o matemática. Crea documentos muy similares a los que podemos crear con LaTeX. Hay para los que tengan experiencia con ese otro tipo de herramienta, que sepa que se pueden crear documentos similares siempre y cuando no sean demasiado complejos, también utilizando este RStudio. Y la última, que es una opción también bastante útil, y es la opción de crear documentos de tipo Word de Microsoft Windows. ¿Ok? Hoy nos vamos a concentrar en los documentos HTML. ¿Por qué? Porque para los documentos PDF se necesita previamente instalar un compilador de LaTeX. En los pasos que se encuentran en el documento van a poder encontrar enlaces donde descargarlos para Windows y para Mac, para aquellos que estén interesados en intentar crear documentos de tipo PDF. Y para Word se necesita tener instalado Microsoft Word. Entonces, como muchos de ustedes supongo no tendrán instalado un compilador de LaTeX y existe la posibilidad de que no todos tengan instalado Microsoft Word, vamos a trabajar con documentos de tipo HTML que no tienen pues ningún requisito para poder generarse. Entonces seleccionamos en HTML y le damos en OK. Ahora, lo que vamos a tener acá va a ser un documento muy similar a este que están viendo en pantalla. Recordarles, compañeros, mantener sus micrófonos cerrados durante la clase, a menos de que quieran hacer algún tipo de pregunta. También está abierta la posibilidad de que realicen preguntas. Pero en caso de que no sea así, mantener por favor el micrófono cerrado. Ok, entonces tenemos este documento. Lo primero que vamos a hacer es guardarlo. Entonces venimos acá a esta opción, guardar, y lo que vamos a hacer es ponerle un nombre. Entonces, mi documento, save. Y vamos a venir acá, donde tenemos este icono, que es un estambre con unas agujas de tejer, y vamos a dar clic. Entonces vamos a ver cómo nuestro código que estamos poniendo acá se convierte en un documento. ¿Ok? Hasta acá son los pasos para que ustedes puedan confirmar que los paquetes se instalaron correctamente y que a partir de ahora van a poder crear los documentos. ¿Ok? Si llegan hasta este paso, entonces sabemos que todo se instaló correctamente y que todo está funcionando correctamente. ¿Ok? Vamos a empezar acá la presentación. Como les comenté, acá están todos los pasos. Para los que estén interesados en documentos PDF, aquí están los enlaces. Y si siguen los pasos hasta acá, van a tener un documento muy similar a este que, como les digo, confirma que todo se instaló de forma correcta. ¿Ok? Entonces, regresando acá a RStudio, vamos a ver que el documento que tenemos es una plantilla genérica que el RStudio nos genera, que el paquete Candir genera para que podamos comenzar. Pero esto pues nos sirve de guía, pero no es lo que nosotros queremos hacer. Lo que nosotros queremos hacer es paso a paso ir creando nuestro documento. Entonces para esto vamos a borrar acá para tener menos texto en pantalla y que les sea más fácil tal vez leerlo, y nos vamos a concentrar en esta parte de acá. La primera parte de un documento autorreproducible, como vemos acá, se le conoce como YAML. YAML es un lenguaje de especificación muy corto. No tienen que concentrarse necesariamente en qué es ese lenguaje de especificación, pero sí para qué sirve.
¿Ok? Esto lo que nos permite es darle información al paquete para que él genere automáticamente algunas de las características de nuestro documento. Cosas como cuál es el título, cuál es el nombre del autor, cuál es la fecha de publicación, cuál es el formato que va a tener mi documento cuando yo lo genere, por ejemplo en este caso HTML, y muchas otras cosas que vamos a ver. Entonces vamos a irnos a RStudio para jugar un poco con esto. Entonces vamos a ver aquí, vamos a poner acá, tarea 4, programación en R, vamos acá a poner un autor, y vamos a cambiar tal vez el formato de esta fecha. Entonces, si con estos cambios creamos nuestro documento, muy importante esta ventana que aparece acá, cuando creamos documentos, sobre todo en español, es muy importante seleccionar el encoding UTF-8. Damos acá en OK, porque esto nos va a permitir poder manejar tildes y poder manejar caracteres como la ñ, que en otra codificación no se podría. Entonces, como vemos, tenemos solo esta información de acá, lo que nos generaría un documento similar a este, en donde lo único que tenemos es la información que él genera. Okay, entonces vamos a quitar tal vez este guión bajo de acá. Listo. Ok. Entonces, como les decía, hay otros parámetros que podemos tocar, por ejemplo, poner temas a nuestros documentos, pero esto lo vamos a dejar para más adelante cuando podamos ver también el resultado de aplicar el tema, porque como vemos en este momento no tenemos nuestro documento prácticamente vacío. ¿Okay? Pero acá en el documento pueden encontrarlo. Okay. Cuando iniciamos hicimos la instalación de dos paquetes. Vamos a revisar acá. Hicimos la instalación del paquete canirt, hicimos la instalación del paquete R-Markdown. Okay, entonces ahora vamos a ver tal vez cuál es la función de cada uno de estos. El paquete canirt lo que hace es tomar nuestro archivo, que tenemos que recordar, es de extensión RMD, que significa R-Markdown, y convertirlo a HTML, a PDF o a Microsoft Word. Mientras que R-Markdown es un lenguaje de etiquetas que nos permite de forma muy sencilla, como vamos a ver ahora, darle características a nuestro texto, por ejemplo. Entonces vamos a ver acá que podemos escribir un texto normal, entonces vamos a ver acá. Texto plano. Sin ningún tipo de formato. Si colocamos la almohadilla o el símbolo numeral, lo que estamos definiendo es un título, entonces vamos a poner acá, por ejemplo, pregunta número 1, y entre más almohadillas pongamos, si la memoria no me falla, con un límite de 6, estaríamos hablando de un título, un texto que es más importante que un texto plano, pero de menor tamaño. A mayor cantidad de almohadillas, menor tamaño del texto, pero aún así estamos diciendo que es un texto más importante que un texto plano. Entonces acá podemos poner, por ejemplo, si nuestra pregunta estuviera dividida en secciones, podemos poner aquí A, después acá B, C. Entonces, ¿qué pasa cuando ejecutemos nuestro documento? Vamos a ver que tenemos un texto que nos podría servir para una introducción, para párrafos en nuestros artículos.
tenemos un título de gran tamaño y otros títulos de pues un tamaño menor. Y vamos a hacer acá la prueba. A este en lugar de 3 vamos a ponerle 2, vamos a ponerle 3 y a este le vamos a colocar 4. Como podemos ver, a mayor cantidad de almohadillas, acá podemos ver a mano izquierda el texto que estamos poniendo, de mano derecha, que a mayor cantidad de almohadillas, menor es, por decirlo así, la importancia y el tamaño del texto que estamos utilizando. Al punto de que si usamos demasiadas almohadillas, el texto se va a ver prácticamente igual que un texto plano sin ningún tipo de formato. Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta con respecto a este tipo de documentos? Ok, la clase de hoy. Ok, vamos a ver acá. Ok, pregunta Fernando si se pueden colocar temas. Sí, más adelante vamos a verlo cuando tengamos ya trabajado un poco más de texto. Ok, me pregunta Orlando. Ok, Fernando, sí, más adelante vamos a ver también cómo trabajar con imágenes. Ok, me pregunta Orlando que si es necesario, y que queremos ver si esta es su pregunta, Orlando, si no estoy equivocado, si es necesario acá utilizar comillas. Esa es tu pregunta. Ok, sí, en este caso, en esto sí es necesario, o por lo menos sí se recomienda utilizar comillas. El por qué esto no tiene comillas es un poco complicado de explicar, Orlando, pero esto hace referencia a algo interno del paquete que le dice qué instrucciones seguir para crear un documento. O sea, estos serían textos, pero esto sí sería una instrucción que le están pasando para que él siga una serie de instrucciones que generarían un documento tipo HTML. Ok, entonces, ¿qué otro tipo de texto podemos utilizar? Pues podemos utilizar básicamente los tipos de texto que tendríamos en un editor de texto como Word. Podemos, por ejemplo, tener de nuevo texto plano, tener texto en negrita, que para esto utilizaríamos doble asterisco, entonces podemos hacer texto en negrita. Podemos poner texto en itálica, que sería con un solo asterisco. Podemos poner, sobre todo para algún tipo de publicación, podemos utilizar notaciones matemáticas para representar fórmulas. Entonces, por ejemplo, Didier, muy buena pregunta, ya vamos a contestarla en un segundo. Así que voy a hacer trampa, voy a venir acá, copiar esta notación que no la recuerdo de memoria. Ok. Ahora, de esta notación, el carácter que debemos recordar es el símbolo de dólar. Como les decía, esto nos permite también, para aquellos que recuerden cómo hacer fórmulas con LaTeX, la sintaxis, pueden utilizar una sintaxis que sea igual y utilizarla, y podemos ver algo aquí muy interesante, y es que cuando hacemos una fórmula, si hacemos clic sobre ella, ella nos permite previsualizar cuál es el resultado de esta fórmula. Ok, podemos también hacer un texto que no sé exactamente cuál es su nombre, pongamos el texto tachado. Okay, usando la virgulilla de la ñ. Entonces, si hacemos acá
generamos nuestro documento, vamos a ver que tenemos nuestro texto plano, nuestro texto en negrita, en itálica, y tenemos en la línea del texto una fórmula matemática y nuestro texto tachado. Como vemos, no, lo que tenemos acá en el texto. Ok, me comenta Fernando que dónde pueden encontrar la sintaxis para ese tipo de fórmulas. Acá en el documento, junto un link, vamos a revisarlo para que lo puedan ver, de un artículo muy bueno de Archer Rayleigh, donde tenemos una tabla de comparación de cómo se escribe en el texto y cómo se vería una vez que lo ejecutemos. Entonces acá tenemos letras griegas, acá tenemos operadores, acá tenemos otros ejemplos de fórmulas un poco más complejas. Vamos a ver que la que estamos utilizando es esta de acá. Entonces aquellos que necesiten hacer este tipo de fórmulas pues van a encontrar sumamente útil el poder hacerlo pues de esta manera, que lo simplifica bastante. ¿Ok? Entonces, recordar, cuando generamos el documento, él procesa lo que le dijimos y nos genera la representación ya de la fórmula. No nos va a poner el texto. Eso es algo importante que ver con los documentos, porque esta no va a ser la primera vez que veamos que lo que ponemos en el documento no es necesariamente lo que aparece. ¿Ok? Me pregunta Luis Camacho, ¿cómo se puede escapar un carácter especial? No sé si podrías especificar tu pregunta, Luis. Si a lo que haces referencia es cómo puedo hacer para que se ignore un carácter, esto lo hacemos con el doble slash. Colocamos doble slash antes del carácter y entonces, en el caso, por ejemplo, de asterisco, que tiene un valor especial para R, él estaría tomándolo de otra manera. ¿Okay? Entonces, volviendo acá, vamos a utilizar también otro tipo de notación. Entonces, por ejemplo, coloquemos acá ok, acá tenemos la sintaxis de cómo podemos crear nuestras listas, ya sean listas enumeradas o ya sean listas no enumeradas. Esto también es sumamente útil. Para listas enumeradas, pues podemos poner el número y automáticamente detecta que es una lista, y como pueden ver lo pone un poquito más hacia adentro en el documento, y con el símbolo de más podemos hacer este otro tipo de listas, que sería una lista que no es ordenada, por decirlo de alguna manera. Ok, otra cosa importante que podemos hacer es el crear tablas. Vamos a venir acá al final. Existe otra manera de crear tablas, que es con una serie de paquetes que nos permiten convertir un data frame que tenemos ya en R en una tabla, pero una forma sencilla de poder ingresar una tabla a mano es esta, en donde vamos a tener que en la parte superior vamos a poner los encabezados y acá vamos a poner los valores. Entonces, si corremos esto acá, vamos a ver que tenemos igual nuestra tabla. Entonces, como podemos ver, este lenguaje de etiquetas nos permite pues modificar nuestro texto. Ya sería parte de nosotros utilizar todas estas características para crear nuestros documentos y para crear nuestros artículos. Vamos a ver, Fernando. Ok, ya leí tu pregunta. Más adelante estaremos contestando.
Ok, entonces voy a contestar dos preguntas acá que me hicieron. Vamos a hacerlo directamente aquí. Y es, ¿cómo podemos adjuntar una imagen o cómo podemos adjuntar entonces vamos a iniciar con cómo podemos adjuntar una imagen. Entonces, lo que vamos a hacer para adjuntar una imagen, y esto es muy importante, es que nuestras imágenes se encuentren en la misma carpeta que nuestro documento. Entonces vamos a venirnos acá, vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo acá, vamos a cargar que es el logo de RStudio, vamos a moverlo a la carpeta en la que estamos ahorita. Y vamos a regresar a nuestra carpeta. Entonces es muy importante que cuando vamos a crear un documento y vamos a utilizar imágenes, que la imagen se encuentre en la misma carpeta en donde se encuentra nuestro documento. No necesariamente tiene que ser así, pero para que todo sea más sencillo para ustedes, les recomiendo que utilicen las imágenes dentro de la carpeta. ¿Okay? Entonces, ¿cómo vamos a hacer para insertar una imagen? Que vamos a seguir la siguiente sintaxis. Vamos a colocar signo de exclamación, corchetes, paréntesis, y dentro de los paréntesis, sin comillas, vamos a escribir el nombre de la imagen que queremos importar. Como podemos ver, apenas lo hacemos, RStudio nos genera una previsualización de la imagen. Okay, entonces, en este caso tendríamos el logo de RStudio. Entonces, generamos el documento y vamos a ver que tenemos nuestro documento donde podemos ver que logramos insertar el logo de RStudio, pero vemos también que el tamaño de la imagen es desproporcionado. ¿Por qué se debe esto? Porque cuando tenemos la imagen y la colocamos en el documento, veo que Jimena hace también la pregunta, y lo colocamos en el documento, vamos a ver que él utiliza, por decirlo así, el tamaño nativo de la imagen. Entonces, sobre todo cuando tenemos imágenes con alta resolución, como por ejemplo esta, vamos a notar que la imagen es muy grande. ¿Por qué? Porque cuando la ponemos en el documento, él automáticamente lo reajusta al tamaño original de la imagen. Entonces, ¿cómo podemos ajustar esto? Vamos a venirnos acá. Vamos a regresar acá. Ok. Esta es una propiedad que podemos modificar y es el ancho de la imagen. Cuando modificamos el ancho de la imagen, automáticamente estamos modificando también el alto de la imagen. Entonces, por ejemplo, acá en este caso, vemos que en la previsualización no se nota la diferencia, porque este atributo de acá, que vamos a ver la sintaxis que tiene, colocamos llaves, la palabra width de ancho, y colocamos en píxeles el ancho que va a tener nuestra imagen. Entonces, por ejemplo, si vemos que ahora son 400 píxeles de ancho, cuando generemos nuestra imagen, vamos a ver que nuestra imagen es mucho más pequeña. Es que me preguntaba Jimena cómo podemos ajustar el tamaño de la imagen. Entonces, en este caso, vamos a, por ejemplo, poner lo que sea 200. O si queremos que tenga formato de icono, que normalmente son de 50 por 50 píxeles. Entonces, tendremos aquí la imagen ajustada. Lo ideal es, para la calidad de nuestros documentos, ajustar imágenes grandes, porque cuando ajustamos una imagen grande, ella conserva su resolución, pero normalmente no se recomienda hacer lo contrario, que es alargar imágenes. Sobre todo en pantallas de alta calidad, este documento se va a ver muy bien, porque esto lo genera el RStudio, pero sobre todo con las imágenes siempre tiende a haber cierto problema. Entonces, sí se recomienda que se puede achicar imágenes de alta resolución, pero estirar imágenes
no es muy recomendado porque eso va a perjudicar bastante la calidad del documento. Entonces, a los compañeros que tienen la duda también sobre respecto a las imágenes, les recuerdo los pasos a seguir para insertar una imagen en nuestro documento serían colocar nuestra imagen en la misma carpeta en donde se encuentra el archivo .rmd, que es donde está nuestro documento. Colocamos signo de exclamación, corchetes, paréntesis, y dentro de los paréntesis, sin comillas, esto es importante, el nombre de la imagen que queremos insertar. Ahora, ¿para qué sirven estos corchetes de acá? Pues estos corchetes de acá lo que sirven es para darle un nombre a nuestra imagen. Entonces, a veces, dependiendo del tipo de publicación que estemos haciendo o el tipo de reporte que estemos haciendo, se suele hacer algo como esto. Por ejemplo, figura 1, 2 puntos, y se da una descripción de la figura 1 o se da algunas características de esto. Entonces podemos ver que cuando generemos la imagen, vamos a tener acá al pie de la imagen, que es la figura 1, y la descripción que le ponemos. ¿Es obligatorio hacer esto? No, y dependiendo de la imagen, pues simplemente vamos a dejarlo en blanco, y por eso cuando corramos el documento vamos a ver que simplemente vamos a tener la imagen. Pero la opción de etiquetarlas siempre es muy útil. Entonces, a los compañeros que tenían dudas con respecto a las imágenes, pregunta Fernando, ¿se puede insertar una imagen en el encabezado del documento o ponerla como logo de empresa? Sí se puede, Fernando, pero no es una opción que nos dé ya el RStudio, por decirlo, el paquete. O sea, no hay una opción como ponerle logo igual tal y que la coloque en cierta posición. Si es un poco más complicado, sí se puede, pero no hay una instrucción de R Markdown que nos permita hacerlo de forma sencilla. Que para aquellos que tengan experiencia en utilizando HTML, sepan que cuando acá podemos escribir HTML, para los que no lo sepan, HTML es el lenguaje con el que se desarrolla cierta parte de lo visual de una página web. Eso también vamos a estar viéndolo un poco más en un curso más avanzado del programa, que es el curso de Web Mining. También van a ver los conceptos de HTML, XML y otras tecnologías web. Pero acá podemos usar algunas etiquetas HTML sencillas, sobre todo una que a mí me ha sido sumamente útil, es Center, para poder centrar las imágenes. Entonces colocamos acá. Y cuando generemos el documento vamos a ver, Center. Ok, acá vamos a ver que entonces nuestra imagen ahora está centrada con el documento. Como les digo, esta puede ser una que les puede ser útil para aquellos que sí tengan conocimientos en HTML, sepan que acá pueden leer imágenes de la misma manera, utilizar incluso insertar CSS y muchas otras cosas. Para aquellos que no tengan conocimiento en esto, no se preocupen. Para la gran parte de documentos no es necesario tener conocimientos en esa área. Y como les digo, de todas las etiquetas HTML que podemos utilizar acá, les comparto la que a mí en lo personal me ha sido muy útil, y es esta para poder centrar imágenes y que estas nos queden al costado izquierdo del documento. Okay, otra opción que tenemos es, pregunta Alan, que si aparte de HTML se pueden incrustar JavaScript. No, en este tipo de documentos no, pero te lo dejo para que lo busques. Lamentablemente por cuestiones de tiempo eso no lo vamos a ver en este curso. Pero existe una herramienta llamada Shiny, se escribe de la siguiente manera. Que permite crear
documentos interactivos web, y en ese tipo de documentos sí se puede trabajar con JavaScript, pero para ese tipo de documentos, hasta donde tengo entendido, no es posible incrustarlo porque son en su gran mayoría documentos estáticos. Ok. Entonces, la sintaxis de la imagen es una buena forma de ver cuál es la sintaxis que utilizamos, por ejemplo, cuando creamos este tipo de documentos y les dejamos el enlace a otra referencia. Por ejemplo, esta de acá. Entonces vamos a copiar este link. Vamos a copiar toda la instrucción. Vamos a venir al RStudio y lo vamos a ver acá. Entonces podemos ver que es similar a la para que usamos para insertar imágenes, solo que en este caso vamos a omitir el signo de exclamación. En la primera parte vamos a poner el texto que se va a ver, y en los paréntesis, sin comillas, vamos a colocar el enlace al que queremos dirigir. Entonces, cuando generemos nuestro documento, vamos a ver que esto es lo que va a ver la persona que lee el documento, y que va a tener el enlace a lo que nosotros queramos dirigirlo. Y algo es que nosotros podemos ingresar esto en medio de texto, sin que haya ningún problema. Cuando lo generamos, vamos a ver que nuestro sí se representa como un texto normal, solamente que si es un hipervínculo al enlace que queremos utilizar. Ok, entonces hasta acá, ¿alguna pregunta, alguna duda? Estamos viendo la parte del texto, la parte de las imágenes. Vamos a seguir con la parte del código en R, que es sinceramente la parte más interesante y más potente de este tipo de documentos. Pero hasta acá me gustaría saber si alguno tiene alguna duda. Ok, entonces si no hay dudas con esto, entonces estaremos siguiendo con los temas. Ahora, realizando el documento, como ustedes vieron en todas las tareas, en todos los ejercicios pedimos o que utilicen código R o que generen gráficos. Entonces, acá vamos a ver cómo podemos incrustar ese código R y estos gráficos en nuestros documentos autorreproducibles. ¿Okay? Para poder insertar código vamos a tener trozos como estos de acá, que de hecho de ahí viene su nombre en inglés, chunks, que nos permiten ejecutar código R. Cuando creamos el documento, este primer chunk, que es muy importante, ya se genera automáticamente. Y les digo que este chunk es muy importante porque es aquí, en esta sección de acá, en donde si por ejemplo vamos a utilizar algún tipo de paquete o vamos a declarar alguna variable global o un valor que vamos a utilizar a lo largo de nuestro documento, esta es la sección en donde vamos a utilizarlo. Entonces, por ejemplo, digamos que vamos a utilizar vamos a ver acá, por ejemplo, ggplot2, vamos a utilizar esta librería. Entonces, antes de crear nuestro documento o antes de generar nuestro documento, es importante pensar cuáles son las librerías que vamos a utilizar y venir y cargarlas acá. Un error muy frecuente es instalar librerías aquí, y eso es un problema. Nunca desde un chunk se debe hacer ningún tipo de instalación. ¿Okay? Nosotros instalamos desde la consola, que tenemos acá a mano derecha. En caso de no tener el paquete instalado, instalamos desde la consola y cargamos desde acá, desde el chunk. Entonces, como dijimos, este primer chunk de acá solamente es para cargar librerías y declarar variables y las vamos a utilizar en todo el documento. Pero para lo demás, por ejemplo, vamos a utilizar nuevos chunks. Para poder crear un nuevo chunk, vamos a venir acá a Insert y vamos a crear
un chunk de R. Para aquellos que tengan experiencia con otros lenguajes de programación, van a poder ver que podemos crear instrucciones en Bash, chunks que interpreten Python, que interpreten una versión de C++ para R, SQL y está. Entonces, creamos nuestro chunk de R y acá adentro es donde vamos a colocar nuestro código en R. Entonces, hagamos un ejemplo muy sencillo. Vamos a aclarar que x es igual a 10 y vamos a aclarar que x más 1. ¿Ok? Entonces, una opción que tenemos muy interesante es la opción de correr un chunk antes de generar el documento. Esto es muy útil porque nos permite, antes de generar el documento, sobre todo más adelante cuando trabajen con grandes cantidades de datos, van a ver que generar los documentos puede tardar bastante. Entonces es muy útil poder correr esto, y para poder correrlo vamos a venir a esta parte de acá y vamos a dar clic en esta flechita verde. Entonces vamos a ver cómo acá podemos ver cuál sería la salida de ejecutar este trozo de código. Ahora, cuando ejecutamos esto, podemos ver que antes se ejecutó esta línea de acá. Significa que esta librería ya la tenemos cargada para poder ejecutar esto. Okay, entonces, si generamos nuestro documento, ¿cómo se vería? Entonces, si generamos nuestro documento, vamos a ver que tenemos las instrucciones y la salida, que es exactamente igual que la que nos generaría acá. Okay, se pueden hacer también cosas más complejas, como por ejemplo hacer acá generarnos un gráfico. De igual manera podemos previsualizar el gráfico dando acá y vamos a ver aquí el gráfico. Entonces acá vamos a poner un pequeño título. Volvemos a generar y vemos cómo se ven ya reflejados los cambios. Entonces, igual, ¿cómo se veía esto en nuestro documento? Ok, entonces para saber esto lo generamos y podemos ver acá cómo tenemos ahora código en R que estamos ejecutando e incrustando en nuestro documento, y cómo tenemos también una gráfica y cómo la estamos incrustando en nuestro documento. ¿Ok? Hasta acá, ¿alguna duda al respecto de lo que he dicho? Ok, me pregunta Fernando que cuál sería la función de utilizar SQL. Ok, tenemos la posibilidad de utilizar SQL desde R Markdown, y lo que nos permite esto es de una forma que tal vez se vean en cursos más avanzados de R, y como también para los que no conozcan el lenguaje SQL tendrán una introducción en el curso de manipulación de datos acá en Promier. SQL les permite, para aquellos que tengan experiencia lo comento, hacer la conexión directa a la base de datos y mostrar en R, por ejemplo, el resultado y poder tratarlo como si fuera un data frame. Entonces, en ese caso, Fernando, sí suele ser bastante útil poder usar SQL directamente desde el chunk. Previamente hay que crear una especie de conector a la base de datos y otro tipo de configuraciones para que nuestro SQL pues, se logre conectar, pero una vez esta parte técnica está lista, pues es una herramienta bastante útil. Ok, vamos a ver, que vemos que hay más preguntas por acá. Ok, Alan hace una muy buena pregunta. ¿Cómo podemos hacer para que se muestre nuestro gráfico pero no se muestre nuestro código? Ya vamos a ver cómo podemos hacer eso. También pregunta Oscar, ¿cómo podemos hacer para que se muestre el resultado pero no se muestre el código? También vamos a verlo. Y pregunta también acá
que si también se puede centrar el gráfico con center como con las imágenes. Ok, en este caso no. La forma de centrar el gráfico, vamos a ver también cómo se hace, pero es un poco diferente. Ok, y veo que hasta acá no hay preguntas con respecto a esto del código, ni los chunks. Entonces vamos a saltar a la parte que veo que es la que viene a resolver las dudas que ustedes están comentando. Y es la capacidad que tenemos de, por ejemplo, acá tenemos una captura de otras configuraciones que se pueden hacer siempre en el chunk principal. Pero el chunk también tiene algunas características o valores que podemos modificar para modificar su comportamiento. ¿Ok? Algunas se concentran en qué es lo que muestra el chunk, otras en cómo se ejecuta el chunk, pero vamos a ver las principales. Les recomiendo a todos que quieran ver cuáles son todas las características de un chunk. En el primer libro que vimos, si la memoria no me falla, creo que se llama Dynamic Documents with R. Caniert, se encuentra la lista de todos los parámetros que podemos modificar, pero acá vamos a ver, por decirlo así, los más utilizados y los que por la práctica sabemos que les van a ser útiles. Ok, uno de los principales es, contestando la pregunta del compañero, echo. Echo tiene dos posibles valores, true o false. Si colocamos echo en true, que es el valor que él trae por defecto, la ejecución sería igual a la que vimos anteriormente. Ahora, si colocamos echo en false, lo que vamos a ver es que al generar nuestro documento, tenemos la salida del código, pero no tenemos el código que generó esa salida. Ahora, para términos de las tareas, es muy importante recordarles que se debe mostrar el resultado y todas las instrucciones de código que fueron necesarias para mostrar el resultado. Ya ha pasado en algunas ocasiones que el estudiante, por ejemplo, muestra un gráfico y este gráfico salió de la nada, no se cargaron los datos en ningún momento, no se prepararon los datos, no se puso el código. Entonces, para la revisión en las tareas es importante porque, primero, a partir de este momento en el curso, todas las tareas se van a solicitar en un documento autorreproducible. Ya verán ustedes que es mucho más sencillo hacerlo acá que lo que se tenía que hacer tradicionalmente, que es hacerlo en el RStudio, sacar una captura, tal vez en Word o en otra herramienta, ir juntando las partes, creando después pasarlo a PDF. Van a ver que acá es mucho más sencillo, pero sí es recordarles que ocultar líneas de código no se recomienda, porque sí les pedimos que muestren todo el código que utilizaron para contestar las preguntas. Pero ya en sus trabajos o cuando ustedes quieran generarlo, van a poder ver que si echo está en false, este código de acá no se va a mostrar, pero sí su resultado. ¿Ok? Otro muy importante y que es muy útil, sobre todo les voy a explicar, cuando queremos mostrar en el documento una instrucción que solamente ejecutamos una vez, por ejemplo, un preprocesado de los datos, que solamente ejecutamos una vez, queremos que en nuestro documento eso aparezca porque es importante para el lector verlo, pero no queremos que se ejecute porque uno, o es un proceso que solamente se realiza una vez, o es un proceso muy pesado. Entonces, lo que podemos hacer en ese caso es la opción eval, ponerlo en false. ¿Qué significa esto? Como vamos a ver acá cuando generemos el documento, se muestra nuestro código, pero el código no se ejecuta y por lo tanto no hay ninguna salida. ¿Ok? Entonces, los compañeros que preguntaban acerca de esto, ¿estamos claros con eso? Con el comando echo, ocultamos el código, pero mostramos el resultado, si lo ponemos en false, y con eval, mostramos el código, pero no lo ejecutamos, y como no lo ejecutamos, no es posible mostrar un resultado. ¿Ok? Vamos a volver acá.
opción interesante que puede pasar en algunos casos, como les digo, para términos de las tareas, no les recomendamos hacerlo, pero por si en algún momento quieren hacerlo, y es la opción include. Si colocamos esto en false, lo que va a pasar es que no se va a mostrar el resultado, no se va a mostrar el código, pero el código internamente sí se va a ejecutar. Esto, por ejemplo, nos puede ser útil, sobre todo si tenemos alguna instrucción muy larga y que para el lector no tiene mayor importancia. Entonces podríamos eso ocultarlo, no mostrarle el resultado, porque puede que nuestro resultado sea algún proceso que no tiene importancia para la persona que está leyendo, sí se ejecute, pero no se muestre el resultado. ¿Ok? Ahora, para contestar a la pregunta que hizo el compañero, antes de seguir con los otros dos parámetros que vamos a tocar respecto a los chunks, que preguntaba cómo podemos centrar la imagen. Pues las características o los parámetros que podemos tocar de un chunk para imágenes, pues son muchos, pero uno de los más importantes o que son más útiles es fig.align. Como vemos, él automáticamente nos dice que las posibles opciones que tenemos son default, que sería tirado hacia el lado izquierdo del documento, left, que sea igual, right, que sería a la derecha, y center, que nos centraría la imagen. Entonces podemos ver acá que ahora nuestro gráfico está en el centro. Okay, entonces, no sé si con esto contesto la pregunta del compañero. ¿Hay alguna otra duda con respecto a eso? Ok, perfecto. Otros parámetros interesantes que podemos tocar con las imágenes son, por ejemplo, fig.width, que nos permite definir, por ejemplo, el ancho de la imagen. Entonces podemos poner acá 600. Vamos a ver acá. Creo que la imagen es muy grande. Vamos a ver. Sí, recuerdo. Hay un dato curioso, y es que esto no se mide en píxeles. Es un error muy común que también yo acabo de cometer. Es que cuando definimos el ancho o el alto de la imagen, no estamos hablando de píxeles, como por ejemplo en las imágenes que incrustábamos. En este caso, si la memoria no me falla, sigue otro tipo de medida que ahora no recuerdo, pero podemos ver, por ejemplo, que si colocamos 10, tenemos una imagen mucho más alargada. También podemos modificar el alto de nuestra imagen con fig.g, aquí está. Si colocamos 10, vamos a ver que ahora tenemos un gráfico mucho más grande, pero normalmente las dimensiones que R calcula para los gráficos suelen quedar bastante bien. No, en la mayoría de los casos no es necesario tocarlas, pero en caso de que lo necesiten, que sepan que pueden hacerlo. Vamos a ver la pregunta de la compañera Jimena. Vamos a ver, Jimena, vamos a ver a dónde estás haciendo referencia acá. Ok. La compañera hace una observación muy interesante, gracias, Jimena, y es que acá se utilizan comillas simples en lugar de comillas dobles. Podemos colocar comillas dobles y el resultado sería el mismo. R, cuando nos completa los datos, nos sugiere usar comillas simples, pero él no viene a afectar el resultado. Pero eso es importante porque puede llevar a confusión a los compañeros. Muchas gracias, Jimena. Ahora, otras opciones que nos permite los chunks es el cómo manejar
los mensajes, los warnings o las alertas y los errores. Un ejemplo muy común de esto es, por ejemplo, vamos a venir acá, vamos a aclarar una variable, por ejemplo, x es igual a 0, vamos a calcular la raíz cuadrada de, vamos a poner acá, menos 1. Y vamos a calcular la raíz cuadrada. Entonces, podemos ver acá que me dice que se produjo NAS y me genera un warning. ¿Ok? Entonces acá vamos a jugar un poco con esto y vamos a decirle que warnings no se permiten. Entonces vamos a generar acá. Entonces vamos a ver que el mensaje de alerta ya no aparece, pero sí aparece el resultado. Entonces el resultado sigue siendo, no es un número, y en este caso vemos que el mensaje de warning ya no aparece. Ok, entonces vamos a hacer algo acá. Ok, ¿qué estamos replicando acá? Acá no estamos replicando una alerta, sino estamos replicando un error. Entonces, en el caso de que nuestro documento se produzca un error, vamos a ver que nos dice que en la línea 23 se está generando un error y que por eso el documento no se puede generar. Entonces, una opción que tenemos es la de permitir los errores, y entonces vamos a ver que nuestro código, que en este caso es un error que estamos creando con el comando stop, se produce nuestro error en el documento, pero se muestra el mensaje de error en lugar de que no se pueda generar el documento. En muchas ocasiones es más fácil permitir que el error se genere en el documento y poder leer en qué parte del documento está fallando y revisarlo, a que perder la posibilidad de poder generar el documento en su totalidad. Y lo otro vamos a hacerlo acá. Ok, entonces como podemos ver acá estamos generando aquí un mensaje que sería como algunos de los mensajes que nos muestran, por ejemplo, paquetes cuando los cargamos y ese tipo de cosas, y que si colocamos message en false, vamos a ver que este mensaje ya no se puede visualizar. Okay, entonces vimos que podemos esconder los warnings del documento, esconder los mensajes del documento y permitir que se generen errores en el documento para que, a pesar de que tal vez alguna sección de nuestro código falle, pueda generarse el documento. Esto pasa sobre todo en las tareas. Hay estudiantes que esto de poder permitir errores les ha sido sumamente útil, porque tal vez quieren entregar parte de una pregunta en la que tienen algún error, que igual por el hecho de que la pregunta esté mala no significa que la evaluación sea 0, se evalúa qué tan alejada está la propuesta del estudiante de la respuesta correcta o de una respuesta correcta. Entonces, en ese caso, el poder que ustedes tengan una respuesta que tal vez genere algún error, pues los va a ayudar a no tener que borrar esa pregunta y pues no perder la totalidad de los puntos. Porque en caso de no presentar ningún tipo de respuesta, entonces la evaluación sí sería 0. Ok, entonces eso es sumamente útil para eso. Vamos a ver, preguntan por acá. Vamos a revisar un momento en el chat para leer las preguntas que ustedes están diciendo. Pregunta Abraham. Dice que si de un mismo chunk puedo incluir varias instrucciones. Sí, Abraham, dentro de un chunk, como vamos a ver acá. Ahora estamos haciendo con un ejemplo muy sencillo, pero podemos crear
podemos definir más de una instrucción. Incluso, por ejemplo, vamos a hacer acá y vamos a utilizar esta función acá más abajo. Ok, entonces podemos ver que también podemos, y creo que esta era una de las preguntas de uno de los compañeros, vamos a ver por acá, y es que podemos incluso en un chunk definir una función y en el siguiente chunk utilizar la función que definimos más arriba. ¿Okay? Entonces sí, en un chunk podemos poner básicamente todo lo que ustedes antes ponían en un archivo de R para poder generar las respuestas. De hecho, un ejercicio interesante que podrían hacer ustedes en sus tiempos libres, si quisieran para practicar, es intentar con el código que ya tienen de tareas anteriores generar un documento. Van a ver que al principio van a tener algunos problemas, pero después de un par de intentos, un par de corrección en algunos errores, van a ver que el tiempo que requirieron para armar el documento es mucho mayor al tiempo que requieren arreglando ciertos errores y ciertos defectos en el documento para generar un documento que visualmente es mucho más atractivo, que les permite mostrar el código y los gráficos todo en un solo documento y que tiene la facilidad de que por su formato lo pueden pasar lo pueden abrir en cualquier computador y se va a ver prácticamente igual. Okay, los documentos PDF tienen esas mismas características con la desventaja de que pues tendremos que armarlo con nuestras imágenes por aparte y el código por aparte y no tenemos la posibilidad de poder simplemente ingresar el código y que el paquete es el que se encargue de ejecutarlo y mostrar los gráficos. Ok, pregunta Jimena, muy interesante, que si podemos usar más de una de las características de un chunk, y la respuesta es sí. Por ejemplo, acá podríamos utilizar otra que a mí me gusta utilizar y es comment, que lo podemos poner en blanco. Les comento qué es lo que hace esto. Vamos a venir acá y vamos a quitar este comment, vamos a correrlo primero así. Ok, entonces vamos a ver que cuando corremos esta instrucción, tenemos delante este doble asterisco, signo de numeral, que al menos a mí no me parece visualmente muy atractivo. Entonces acá podemos poner este comment, dejarlo como comillas vacías, y cuando generemos el documento, vamos a ver que estos dos asteriscos de acá ya no están. ¿Qué es lo que hace este comment? Es básicamente, acá podemos reemplazarlo por ejemplo, esto, para que se parezca tal vez más a la salida de la consola. Podemos acá, por ejemplo, poner echo false para que no se muestre el código. Y digamos que si existe la posibilidad de que nuestro código genere error, vamos a ponerle esto en true. Separamos por comas, generamos el documento y vemos que tenemos la definición de la función, pero el chunk en el que ejecutábamos ya no está. Ahora nuestro comment es el símbolo de mayor que. Y en caso de que esto generara error, que no es el caso, se podría ver el mensaje de error acá en lugar de la ejecución. Vamos a ver, Fernando me pregunta que si puedo repetir lo de los errores. Que vamos a crear acá un chunk abajo para repetir esto de acá. Entonces vamos a crear aquí mensaje, warning, alerta,
stop error. Ok. Entonces en R tenemos básicamente tres tipos de mensajes. El primero es un mensaje normal. Esto lo utiliza el programador del paquete para comunicarle algo al usuario. Es muy común en algunos paquetes que cuando ustedes lo cargan por primera vez, o sea, la primera ocasión en la que se carga un paquete, vean un pequeño mensaje en donde les dice, en algunos casos lo he visto, que el desarrollador del paquete también tiene un libro en donde enseña a usar el paquete y el enlace donde pueden contactar el libro o donde pueden comprar el libro. Entonces estos son mensajes o recomendaciones que el desarrollador le hace a la persona que está utilizando su paquete. Un warning es, por ejemplo, un warning muy común que algunos de ustedes ya tienen que haber visto, es por ejemplo, se generaron NAs. Por ejemplo, cuando se calcula algún dato y se generaron NAs, se produce este warning que nos advierte que se generaron NAs. ¿Es esto un error? No, pero sí es un dato a tener en cuenta dependiendo de los datos con los que estemos trabajando. Entonces este warning nos dice, cuidado, tus operaciones generaron valores NA, y si usted sabe que sus valores en ningún momento podrían generar eso, entonces usted ya sabe que algo está pasando mal. Y por último tenemos el error, que lo que nos dice es que algo falló, el dato no se pudo calcular. Entonces tenemos esos tres tipos de mensajes. Y tenemos estos tres tipos de, por decirlo así, parámetros del chunk. El primero es message. Vamos a ponerlo aquí en true. El segundo es warning. Vamos a ponerlo en true. Y error. Vamos a ponerlo en true. Entonces, para el compañero que hacía la consulta, vamos a correr esto acá. Vemos que aquí tenemos el mensaje, la alerta y el error. Entonces, en este caso lo que vamos a hacer es primero colocar message en false. Esto lo que va a hacer es que todos los mensajes que generen nuestros paquetes, nuestras funciones, no se muestren en el documento. Cuando generemos nuestro documento vamos a ver que no se genera el mensaje. Vamos a ver que se ve la instrucción, pero el mensaje que esté generado ya no se ve. Vamos a colocar warning en false. Entonces vamos a poder ver acá que tenemos que nuestro warning ya no se ve, nuestra alerta ya no se ve y aún se ve el error. Y con el error sí tenemos una gran diferencia, y es que si dentro de nuestro documento se produce un error y no lo permitimos con error igual true, lo que va a pasar no es que no se vea, sino que no vamos a poder generar nuestro documento. Porque ese error va a detener el proceso en el que se genera nuestro documento. Entonces acá si lo regresamos a true, estamos diciéndole a RStudio, eso es un error, ya lo tenemos previsto, no se preocupe, permítanos crear el documento. Entonces acá vamos a poder ver el mensaje de error y la instrucción, que en este caso es un error artificial, pero la instrucción que nos generó ese error. Entonces no sé, compañeros, si estamos claros con eso. Ok. Entonces, como les comentaba, dentro de los chunks podemos escribir funciones, podemos usarlo dentro de otras funciones, podemos, por ejemplo, definir una variable dentro de un chunk y usarla dentro de otro chunk. Podemos hacer prácticamente todo lo que antes hacían en un archivo .r, lo van a poder hacer dentro de los chunks. Requiere práctica, sobre todo al inicio, pero van a ver que el tiempo en el que van a poder resolver la tarea va a reducirse bastante, porque no van a tener que estar peleando con hacer capturas y que en el documento la captura que esté sea la correcta. Vamos a ver, pregunta acá. Ok, me pregunta, para los que, sí, me pregunta Inor, respecto a cómo se puede
mostrar una tabla. Ok. También para aclarar la duda del compañero de uno solo, él me hace la siguiente propuesta. Y es colocar acá el nombre de la tabla, por ejemplo, mtcars. Ok, lo que está pasando acá, compañero, no es que estemos llamando o diciendo el nombre de la tabla. Vamos a ver que cuando corremos acá, vemos que no se muestra nada particular que lo que teníamos antes. Porque lo que estás haciendo acá es, con esta instrucción, es algo que se puede hacer y que se recomienda en muchos casos, y es ponerle un nombre a tu chunk. Por ejemplo, acá podemos decir carga limpieza. Entonces acá hacemos la carga y la limpieza de los datos. Ahora, esto nos facilita que yo me venga acá y pueda saltar en el documento a donde esté el chunk carga y limpieza de datos. También nos va a facilitar que en caso de un error, por ejemplo, van a ver acá que cuando generamos el documento, él nos dice el chunk 4 se cargó con estas opciones. Ok, terminamos de ejecutarlo, el chunk tal, y va uno por uno todos los chunks ejecutándolos. Entonces, si hay un error, que podemos ver acá, ok, el chunk fue en carga y limpieza. Se puede hacer, se puede no hacer, pero sí se recomienda hacerlo. Pero, compañero, para cargar la tabla no nos estaría sirviendo. Una opción que sí tenemos para cargar la tabla, si la memoria no me falla, es utilizar esta función. La función cable del paquete canirt, le pasamos nuestra tabla, como podemos ver cuando generamos el documento, él nos genera la tabla con los datos. Ahora, algo importante comentar, que comentamos mucho con las tareas, y es, recuerden que estos documentos tienen varias finalidades, y la principal es comunicar algo. Ahora, cualquier cosa que entorpezca ese proceso de comunicación con la persona que está leyendo, pues viene a reducir la calidad del documento. Y pasa sobre todo cuando trabajamos con tablas muy grandes, que se muestra toda la tabla, y si la tabla, por ejemplo, fuera de 300 filas, nos llenaría una parte muy grande del documento, y eso haría que el documento se vea muy tedioso de leer. Entonces, imaginemos que en una tarea les estamos diciendo que trabajen con, por ejemplo, con la tabla iris y que realicen algún análisis. Nosotros conocemos el contenido de la tabla iris, ustedes conocen el contenido de la tabla iris. Entonces, el mensaje que se quiere dar realmente es el proceso que se siguió para conseguir lo que se pidió hacer con esos datos. Entonces, desplegar, en ese caso, la tabla no tendría ningún valor para el documento y haría que el documento sea muy difícil de leer. Entonces, cuando van a, sobre todo cuando van a mostrar una tabla, sobre todo si la tabla es grande, piensen si esa le va a colaborar en algo, si eso va a servir de algo para la persona que lee el documento, o si la persona que lee el documento ya conoce los datos. Entonces no sería pues de mucho valor el poder mostrarle la tabla. Ok, pregunta la compañera, hace una muy buena pregunta. En el caso de la pregunta 16 de la tarea anterior, en donde tenía que mostrar la tabla, esa tabla sí vale la pena mostrarla porque es el resultado. Okay, cuando me refiero a que no vale la pena mostrar tablas, me refiero a que, por ejemplo, esos son los datos de entrada, ya se sabe cuáles son los datos con los que se están trabajando, nosotros les facilitamos a ustedes esos datos, entonces mostrarnos de vuelta a nosotros esos datos no sería muy útil. Y lo digo desde la experiencia, calificar las tareas se vuelve más tedioso. Ahora imagínense un compañero de trabajo que está leyendo un informe que ustedes generaron, y el que esté tan saturado de texto le va
a dificultar bastante la lectura. No, compañero, como comentaba compañero Jorge, si cargarlas desde la consola, pues es una opción, pero una opción es cargarlas dentro del autorreproducible y simplemente no mostrarlas como tablas en su extensión, mostrando sus 100 filas, sus 150 filas. Simplemente realiza un proceso y muestra el resultado en la gráfica o en otra tabla más pequeña que sí sea comprensible. ¿Okay? Ok, entonces ahora vamos a saltar. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda con respecto a lo que hemos hablado de los chunks? Los atributos de los chunks. Sí, Jimena. La compañera Jimena pregunta que si se podría, también hablando de la pregunta 16 de la tarea anterior, mostrar solamente la fila, la columna que tienen las etiquetas. Sí se podría, pero en ese caso sí sería más sencillo que demostrar toda la tabla. ¿Por qué? Porque esa tabla sí me está dando información, porque yo podría verificar que el algoritmo que hicieron está funcionando correctamente, no solamente viendo el código, sino simplemente dándole un vistazo rápido y haciendo un par de sumas mentales y saber si, por ejemplo, en este caso, la suma de la fila es positiva o negativa. Perdón, es mayor que 0 o menor o igual que 0. Entonces, en ese caso, esa tabla sí me estaría incluso facilitando poder interpretar el documento. Pero sí, cuando tengan a criterio que cuando generen el documento piensen, ¿estos datos contribuyen o están haciendo más difícil de leer mi documento? Entonces, ahí ustedes lo pesan un poco a su criterio y ustedes, porque al final son sus documentos, ustedes deciden si incluir o no esto. Pero recuerden que entre más sencillo sea de leer nuestro documento, más fácil va a llegar el mensaje al lector, que es el objetivo final del documento. Okay, entonces acá vamos a saltar a una parte importante para cerrar con la clase del día de hoy. Y es los archivos de Excel. Okay, a lo largo del curso hemos tratado con archivos tipo CSV, que es a nivel mundial la forma más utilizada para distribuir datos por lo ligeros que son y por lo sencillos que son también de transferir. Pero la segunda, diría yo, forma más utilizada en el mundo para transferir datos es a través de tablas de Excel. Históricamente Excel ha sido una de las herramientas más usadas para trabajar con datos y en muchas organizaciones ya tienen los datos en este formato. Entonces, en ese caso nuestro reto sería, pues, ¿por qué vamos a convertir esos datos a CSV para poder tratarlos cuando podemos perfectamente leerlos desde R directamente de su formato de Excel? Okay, hay muchos paquetes para poder trabajar con Excel. El que les vamos a presentar hoy se llama ReadXL. La principal ventaja de este paquete es que no requiere programas de terceros o no requiere otras instalaciones. Una característica de otros paquetes de R para hacer lectura de archivos Excel es que algunos dependen de Java. Entonces los que tengan conocimiento en el tema pues sabrán de otras herramientas que también dependen de Java, entonces hay que hacer la instalación y a algunos se les podrá dificultar o podrá confundirlos. La principal ventaja de este paquete es que instalamos el paquete y él internamente ya tiene todas las herramientas necesarias para poder leer una tabla de Excel. Entonces acá, con esta instrucción instalamos el paquete. Hay que hacer una aclaración, sobre todo si desean después experimentar con otros de los paquetes que podrán encontrar en internet, y es que este paquete es capaz de leer las dos versiones de archivos de Excel que tenemos, que es XLS y XLSX. Entonces, para que lo tengan en cuenta, sobre todo para los que tienen datos muy viejos en su organización, bueno, o relativamente viejos,
esta es la extensión de los archivos de Excel anteriores a 2007 y esta es la extensión de los archivos de Excel posteriores a 2007. ¿Okay? No todos los paquetes leen las dos versiones y esta es una característica también que nos hace inclinarnos por este paquete y es que es capaz de leer sin ningún problema las dos versiones de archivos de Excel. Ok, entonces vamos a venir acá un momento. Vamos a copiar esta instrucción. Y vamos a venir acá. Ok, entonces para aprovechar lo que hemos visto hasta acá, vamos a hacerlo dentro de un chunk. Así que vamos a borrar esto de aquí. Vamos a utilizar un paquete que se llama readxl, así que colocamos en el primer chunk que vamos a cargar esta librería. En este otro chunk vamos a ejecutar esta instrucción que lo que nos permite es, para un ejemplo inicial, él tiene algunos archivos de Excel ya listos, entonces lo que nos va a permitir hacer es que nos dé la ruta de ese archivo. Entonces vamos a venir acá, xls, ejemplo, ejecutamos esto aquí y vamos a ver que acá él nos da una dirección. Más adelante vamos a ver cuál es esa dirección, pero dice la ruta de los archivos sigue en el mismo formato que en la consola. Eso depende, Jimena, del sistema operativo en el que estás trabajando. En Windows normalmente, sí, en Windows normalmente te lo tira desde C o desde la carpeta en la que estés, dependiendo de cómo lo tengas. Creo que en Linux también. Como ves, en Mac no lo tira desde un directorio raíz, pero esta instrucción también puede funcionarnos. Pero lo que les recomiendo ahora que están iniciando con esto es, igual que con los documentos, con las imágenes, si van a utilizar en sus documentos autorreproducibles archivos de Excel, colocarlos en la misma carpeta en donde se encuentran los archivos, así no van a tener que luchar con rutas. Y en caso de que no quieran moverlos, que no quieran perder el orden de los archivos o andar copiando y pegándolos, pues la opción que tienen es utilizando la ruta completa del archivo. Entonces, nos da la ruta de un archivo que él tiene guardado dentro del paquete en sí. Entonces vamos a guardar acá en ejemplo la ruta. Acá en otro chunk vamos a hacer la lectura con datos es igual a read-excel. Y aquí le vamos a pasar la ruta del archivo. En caso de que lo tuviéramos en la misma carpeta, solamente tendríamos que poner el nombre. Pero en este caso, como está guardado en otra dirección, vamos a colocar la instrucción que nos da la ruta que tenemos guardada acá y vamos a, por ejemplo, acá ver datos. Entonces, corremos esta instrucción y podemos ver aquí la previsualización de una tabla. ¿Cuál tabla es esta? Ya la hemos visto muchas veces. Esta es la tabla iris. Ahora, esta previsualización que nos da acá es algo muy bonito que nos da el RStudio y es que nos crea una previsualización incluso paginada de los datos. Esto no significa que en el documento se vaya a ver así. Si corremos nuestro documento, vamos a esperar a que corra, vamos a ver que el resultado es distinto. ¿Ok? En este caso el resultado está en otro formato que no es necesariamente un data frame, vamos a decir que sí por el momento, pero que tiene la característica es de que se muestra mucho más ordenado. Como ven acá corta a las 10 filas, es un poco más acomodado, pero en caso de que lo hallara de otra forma, veríamos las 150 filas, que es de lo que hablábamos anteriormente, que dificulta también la lectura del documento. ¿Ok? Ahora, este archivo, dataset.xls, cumple con una característica que también ayuda a que sea muy útil utilizar Excel para compartir datos,
y es poder tener en un mismo archivo múltiples hojas de datos. Todos los que han utilizado Excel saben que pues una parte inferior del documento tiene diferentes hojas y puede desplazarse entre hojas y hacer referencia entre hojas incluso. Entonces, hay que tener presente que cuando la compañera María Coto, que no se me olvide, nos habla acerca de la función publish, es muy interesante, vamos a comentarlo también al final. Pero volviendo al tema de Excel, vamos a ver que cuando él hace la lectura, automáticamente utiliza la primera hoja de Excel que se encuentra. Ahora, ¿cómo podemos ver? Vamos a copiar acá la instrucción. ¿Cómo podemos ver cuáles son las que se encuentran disponibles? ¿Qué me refiero con disponibles? Todas las que él tiene, cuántas hojas tiene nuestro archivo. Entonces vamos a cortar esto aquí. En un chunk vamos a correr cuántas hojas tiene nuestro archivo. En otro chunk vamos a hacer la lectura. Entonces vamos a correr esto aquí y vemos que él tiene todas estas hojas que son múltiples tablas que ya hemos utilizado también de R, y vamos a poder ver que con la función, con el parámetro, vamos a poder indicarle cuál es exactamente la que queremos que lea. Entonces, con la primera, vemos cuáles son las hojas que tenemos disponibles, y con la segunda podemos indicarle cuál de todas las hojas queremos que lea. Entonces, si no le indicamos nada, él va a agarrar la primera hoja y esa es la tabla que va a leer. Pero en caso de que se lo indiquemos, como vamos a ver acá, ya tenemos una tabla distinta que es la que le indicamos acá. Okay, entonces vamos a irnos acá. Listo. Veamos la consola. Y lo que vamos a hacer ahora es leer nosotros nuestra propia tabla de datos con Excel. Okay, entonces vamos a venirnos acá. Vamos a borrar este chunk de aquí, no lo vamos a necesitar. No vamos a trabajar con datos de ejemplo, sino con nuestros propios datos. Así que vamos a venir acá y vamos a colocar que el documento que vamos a utilizar, que está en la misma carpeta, se llama ejemplo estudiantes.xlsx. Entonces podemos ver que solamente tiene una hoja, que es la hoja notas. Vamos a hacer acá la lectura. Borramos esto aquí porque él solo tiene una hoja, así que vamos a leer esta, así que cuando corremos acá podemos ver la tabla. Si corremos también el documento, vamos a poder ver cómo estamos leyendo directamente desde el archivo de Excel las notas de los estudiantes. Ahora, algo que tener en cuenta, sobre todo cuando leemos esto, es que en Excel no existen. Ok, me comenta Jorge que sí podemos leer también un archivo .csv, sí, perfectamente, igual como lo han hecho anteriormente. Pueden leer archivos CSV, no había ningún problema. Con un read CSV normal podrían hacerlo directamente desde el autorreproducible. Con la única salvedad es que sí les recomiendo que tengan dentro de la misma carpeta los archivos para que no tengan que necesariamente batallar con las rutas. Entonces, para ir terminando con esto, vamos a ver que la desventaja es que, a diferencia de los data frames, en Excel no existen el concepto de nombre de fila. Todas las filas están enumeradas, pero no tienen un nombre. Entonces, cuando las cargamos en R, vemos que la primera columna, que normalmente sería el nombre de fila, nos la añade como una columna más numérica.
Entonces, ¿cómo podemos solucionar eso de una manera muy sencilla? Vamos a venirnos acá. Ahí en el documento también pueden ver mejor especificado cómo hacer la carga de los datos. Venimos acá, copiamos esto aquí, y lo que vamos a hacer en este caso es, vamos a convertir nuestros datos a data frame. El porqué de esto es un poco complicado de explicar, porque esto que estamos aquí se comporta igual que un data frame, pero digamos que no es lo mismo. Convertimos nuestro dato a data frame y vamos a utilizar una función que tal vez sea la primera vez que la vean, que se conocen como funciones modificadores. Y es que yo coloco mi tabla dentro de la función y a esto le asigno algo. Entonces lo que estoy diciéndole aquí es que los nombres de filas van a ser iguales a los valores de la primera columna. Hacemos esto acá. Y si antes de esto vamos a ver datos, que es lo que contiene, vemos que ahora tenemos los datos como columna y los datos como fila. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente eliminamos esta primera columna y cuando hacemos un str de los datos, vamos a poder ver que ahora sí tenemos como nombres de filas los nombres que tenemos de notas, de asignaturas, y que ahora todas nuestras variables son numéricas, y que en caso de querer aplicar un análisis solo sobre variables numéricas ya no tendríamos ningún problema. Ok, entonces con eso estaríamos concluyendo la clase del día de hoy. ¿Dudas o consultas sobre lo que hemos visto hasta hoy? Correcto, Fernando. Esta es la última clase del curso de programación en R. Ok, el próximo curso para la generación de ustedes estaría comenzando exactamente, si la memoria no me falla, la próxima semana no habría lecciones. Se estaría entregando también evaluaciones de tareas y notas, y la próxima semana, en 2 semanas por decirlo así, estaría comenzando el nuevo curso. En aproximadamente 2 semanas. Ok, los cursos que siguen también van a estar reforzando sus conocimientos en R. Cualquier duda o consulta, pues tienen disponibles los materiales, los libros, y en caso de que fuera necesario podrían escribirnos para aclarar algunas dudas. Vamos entonces, para estar cerrando, vamos a estar repasando algunos tópicos avanzados de R, que lo que vamos a comentar es principalmente para aquellas personas que quieran profundizar un poco en temáticas de R. Sabemos que en este curso de R no se profundiza tal vez demasiado, porque sabemos que para muchos de ustedes es un primer acercamiento al lenguaje, pero sí sé, sobre todo en la revisión de las tareas, que hay muchos de ustedes que vienen de áreas de ingeniería o que ya tienen conocimientos en programación. Entonces me gustaría comentarles algunos tópicos de R que les pueden servir de referencia de hacia dónde deberían estudiar en el tema para profesionalizarse en lo que es la programación con el lenguaje R. Entonces, como les digo, esto está sobre todo enfocado a aquellos que tienen experiencia, pero los que no la tienen es bueno que lo tengan en cuenta, porque a lo largo de los cursos donde vayan sumando experiencia, mientras lo apliquen en su carrera profesional, sumen experiencia, también sepan que esto está disponible y que podrían estudiarlo. La primera es que tenemos la capacidad de hacer programación orientada a objetos en R. Hay varias metodologías para hacer programación orientada a objetos.
y principalmente para el desarrollo de paquetes, dependiendo de la temática del paquete, suele ser sumamente útil. Por ejemplo, un paquete que hace un uso excepcional, diría yo, de las clases y ese tipo de programación es el paquete ggplot, que por eso existen miles y miles de extensiones para este paquete, porque permite, ya voy comentario para los que tengan conocimientos en herencia, que yo desarrollo un paquete heredando funciones de ggplot y poder extenderlo y mejorarlo. Entonces, existe la posibilidad de hacer programación orientada a objetos. Es un poco diferente de la programación, por ejemplo, en lenguajes como Java o como C++, pero sí es posible. Okay, la segunda es la posibilidad de crear paquetes en R. Creo yo que el paquete es la forma más sencilla de conglomerar por lo que ustedes podrían desarrollar para sus empresas. Pues ustedes podrían estar trabajando en un área, ya sea más en finanzas o más en análisis. Entonces podrían ustedes para su organización crear sus propios paquetes. Entonces acá le comentamos un poco los pasos a seguir para poder crear este paquete. Entonces, lo primero que van a hacer en ese caso es estructurar sus archivos. Existen paquetes en R que les van a permitir estructurar las carpetas y documentación de su paquete de forma adecuada. Van a tener que llenar los archivos de descripción. En estos van a ir información como el autor, quién mantiene el paquete, cuáles son las dependencias del paquete, cuál es la versión del paquete que están publicando. Van a tener que, una vez creadas sus funciones, documentarlas. Ustedes en este momento sabrán lo importante que es la documentación de los paquetes. Normalmente uno tiene una duda, se va rápido a la documentación. R se caracteriza por una muy buena documentación, así que si ustedes piensan desarrollar sus paquetes, usen estos paquetes de inspiración para crear también documentaciones de calidad. Después se tiene que pasar por una serie de pruebas, test, para verificar la calidad de su paquete. Se crea el paquete, o sea, se comprime para que se pueda enviar directamente al CRAN, que sería en este caso. Y la última opción sería distribuir el paquete. Esto también muy importante, aquellos, como veo que hay personas en la audiencia que tenemos que han trabajado con otros lenguajes de programación, y es la posibilidad que existe de ejecutar código R desde Java, o al revés, ejecutar código de Java desde R. Y también tenemos la opción para Python, y una, sin duda muy importante, es la opción de hacerlo con C++. Sobre todo cuando trabajamos con gran volumen de datos, hay funciones en R que pueden tardar mucho tiempo. Entonces una opción que tienen para las personas que conozcan el lenguaje o quieren aprenderlo, es la opción de reescribir estas funciones con C++, utilizando facilidades que da R para la comunicación entre los dos lenguajes, lo que va a hacer que nuestra función sea muchísimo más rápida. ¿Okay? Ahora han salido interfaces para muchos otros lenguajes. Hay interfaces para Julia, hay interfaces para Lisp y otra serie de lenguajes que van a permitir que si ustedes en su organización, por ejemplo, tienen una plataforma montada ya en Java o en C++ o en C# incluso, puedan aprovechar lo que han aprendido acá con R o lo que van a seguir aprendiendo a lo largo del programa e integrarlo sin necesariamente decirle a su organización tenemos que migrar todo nuestro sistema al lenguaje R. Pregunta Alan, ¿uno puede crear un paquete sin publicarlo? Sí, perfectamente, usted puede crear su paquete y tenerlo para uso simplemente de su empresa privada, pero sí, de ser posible, siempre estaría bien el poder compartir con la comunidad lo que se ha descubierto, las funciones que se han desarrollado en el paquete, ya que a eso es a lo que lo que ha hecho a R un lenguaje tan grande como lo es hoy, aunque sí sabemos que muchas organizaciones no se pueden dar ese lujo. Así, compañeros, que con esto estaríamos terminando
la lección del día de hoy. No sé si es posible. Disculpen, no sé si hay alguna consulta. Ok, si la memoria no me falla, ahí pido al profesor Demar Rodríguez, si se encuentra en línea, que me corrija. El próximo curso sería el de métodos avanzados en R. Ok, me preguntan acá. Hola, perdón Carlos, sí, y compañeros, el próximo curso es Métodos Avanzados en Minería de Datos y estaría iniciando de hoy en 15 días, exactamente a las 6 p.m. hora de Costa Rica. La última tarea la entregan de hoy en 8, la semana que viene no hay clases y ya pueden ir matriculando el curso de Métodos Avanzados en Minería de Datos. Gracias, Carlos. Okay, muchas gracias al doctor Valdemar por la aclaración. Entonces, con esto estaríamos terminando con nuestro curso de programación en R. Bueno, vamos a abrir acá un momento la cámara. Bueno, realmente ha sido un placer poder estar con ustedes en este curso, ser su profesor. Nos estaremos viendo en el foro a lo largo de esta semana. Les deseo suerte con los ejercicios de la tarea y nos estaremos viendo pronto en otra ocasión. Muy buenas noches.